Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana, y en esta ocasión vamos a abordar el escenario bélico en Medio Oriente y el clima político preelectoral en Estados Unidos. Antes de presentarles a nuestros invitados, les quiero recordar que ya saben que pueden volver a repetir este y otros programas de Una Semana en el Mundo en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web, pero que ahora también pueden escucharlo solamente en audio en las principales plataformas de streaming. Ya las conocen, las ven en pantalla. Ahora sí les presento a los periodistas que nos acompañan en este episodio de Una Semana en el Mundo, y para el debate hoy contamos con Camilo Gómez. Él nos acompaña aquí en el estudio, es periodista internacional del periódico colombiano El Espectador. También está con nosotros Marta Ezcurra, ella es periodista y editora del medio ABC Color y se nos une desde Asunción, Paraguay. Y finalmente contamos con Alejandro Plana. Él es colaborador de Diario Red y redactor de Arainfo y está con nosotros desde Zaragoza, España. Muchísimas gracias a los tres, y les planteo que empecemos este programa con la mirada puesta en Medio Oriente, donde la situación ha escalado esta semana. Y es que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, declaró que la guerra entra en una nueva fase. En paralelo, al mismo tiempo, en consecuencia, es difícil de decir, decenas de Vipers y otros dispositivos de comunicaciones de Hezbollah explotaban simultáneamente este martes y este miércoles, aparentemente detonados a distancia, causando decenas de muertos y cientos de heridos. Un ataque que la organización libanesa y múltiples fuentes de seguridad atribuyen a la inteligencia israelí y que, sin embargo, Israel ni confirma ni desmiente. Escuchemos a continuación las declaraciones del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, al respecto. No hay duda de que la agresión que tuvo lugar es importante y, como dije en mi discurso, no tiene precedentes y se responderá con una retribución dura y justa y un castigo justo donde lo esperan y donde no. Para el análisis de este tema vamos a conectar con nuestra corresponsal en Beirut, ya la conocen, es Etel Bonet. Etel, buenas noches. Le quiero preguntar ¿cuál es la situación en la capital libanesa en estos momentos? Entiendo que es difícil de resumir, pero queremos saber desde tan lejos cómo se percibe el ambiente. ¿Se percibe que está al borde de la guerra abierta? Sí, hola, buenas tardes. Pues la verdad es que son momentos muy difíciles, ¿no?, estos días para Líbano, porque en los últimos 3 días pues ha sido muy caótico, de mucha incertidumbre, después de primero haber sido esas explosiones, esas masivas explosiones de dispositivos tecnológicos, ¿no?, que utilizaba Hezbollah, pues que eran los buscapersonas y las radios móviles. Y bueno, y esta tarde, después de 2 días de muchísimo caos y también pues de muchísima preocupación, esperando, ¿no?, de que al final pues vaya a haber una guerra abierta entre Israel y Hezbollah, algo que ninguno de los dos hasta el momento está buscando, pero que poco a poco se está acercando pues por las circunstancias que están habiendo. Pues esta tarde ha habido pues ese ataque aéreo en el barrio de Dahie, que también ha sido uno de los que más han sufrido estos días, en las explosiones, quiero decir, de estos 2 últimos días, y después de lo que han sufrido durante estos 2 días, todo lo que ha pasado, pues esta tarde otra vez esas escenas, ¿no?, de pánico, de caos, de 2 edificios que se han derrumbado totalmente, de tener que sacar pues los muertos, ¿no?, de debajo de los escombros. Y finalmente pues lo que ha resultado es que ha sido un asesinato selectivo contra pues uno de los grandes líderes de Hezbollah, que es Ibrahim Akil, que es aparte de haber sido pues que es el líder, ¿no?, de ahora mismo de la milicia, bueno, de la unidad de élite Radwan de Hezbollah, pues también es un terrorista buscado por Estados Unidos, porque es uno de los que, en cierta manera, uno de los cabecillas, ¿no?, que llevaron a cabo los atentados en el mes de abril en 1983 contra la embajada estadounidense en Beirut y luego después contra el cuartel general de los marines, ¿no? Y precisamente justo en el mes de abril el Departamento de Estado de Estados Unidos pues en el 40 aniversario pues mandó otra vez una orden de captura, ¿no?, para este terrorista, y también pidió pues una recompensa de $7 millones. Y Etel,
Le quiero preguntar, por un lado, cómo puede impactar en la respuesta que tenga ahora Hezbollah pues, la muerte, el asesinato de Ibrahim Akil. Y, por otro lado, si nos puede detallar cuál es exactamente el rol o el peso que tiene Hezbollah respecto al gobierno del Líbano y al ejército del Líbano. Porque digamos que a veces desde tan lejos unimos una cosa con la otra y estamos esperando una respuesta de Hezbollah por un ataque que ha tenido lugar en territorio libanés y que ha impactado también a civiles. Entonces, ¿cómo entender que se espere esta respuesta solo de la organización Hezbollah y no del conjunto del Estado libanés? Bueno, pues el Líbano es un país que, primero, ¿no?, está dividido y Hezbollah, aunque sea un partido político y tenga también representación en el Parlamento, hasta el momento no ha tenido ese apoyo general, a excepción pues, de los grupos como es el grupo Amal, que también es chií, que es el único grupo parlamentario que apoya a Hezbollah. El resto del gobierno no está de acuerdo con todas estas acciones, pero claro, evidentemente lo que ha pasado estos días, donde también han habido civiles muertos, pues también ha calificado, ¿no?, pues de masacre y ha pedido pues, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, porque el estar utilizando este tipo de dispositivos, ¿no?, que han matado a civiles, pues eso también es un crimen de guerra. Y entonces ahora mismo no es que haya ningún tipo de apoyo hacia Hezbollah. Sí que también en estos días pues hemos visto esa parte humanitaria, ¿no?, tanto de políticos que han ido pues, a donar sangre y que han estado pues, al lado, ¿no?, de los heridos, pero en el otro tema sigue habiendo esa división y el gobierno libanés pues, lo que está intentando es, en cierta manera, presionar a Hezbollah pues, para que acepte lo que es la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo que sería la única forma, ¿no?, el único camino pues, para que hubiera un alto el fuego en el sur del Líbano y pudiera terminar esa guerra contra Israel. Con respecto a la población civil, pues es una situación, como decía antes, pues muy complicada y hay mucha gente que está empezando pues, a sentir miedo, ¿no?, miedo por lo que va a venir, porque aunque hasta el momento ni Hezbollah ni Israel han declarado una guerra abierta y no quieren ir pues, a un conflicto no mayor, todas las cosas que están ocurriendo estos días pues un poco están como llevando, ¿no?, a que finalmente pues haya esa guerra que ya se está por parte de Israel, ya se está preparando, y ahora mismo por parte de Hezbollah, aunque haya tenido pues un golpe tan duro, ¿no?, contra todas sus redes de comunicación, ya han habido pues miles de heridos, estamos hablando que hay por lo menos 400 de ellos que han recibido pues amputaciones de manos, han perdido un ojo. Entonces ahora mismo pues claro, la moral de Hezbollah pues también está bastante baja, pero aún así esta misma mañana han estado lanzando más de 200 cohetes contra el norte de Israel, por lo que siguen teniendo pues esa fuerza, ¿no? Ethel, muchísimas gracias por esta explicación tan clara del contexto y de la situación ahora mismo desde Beirut. Le doy la palabra a nuestros invitados. Empiezo, Camilo, contigo, preguntándote ¿cómo entiendes que después de estas palabras de amenaza de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, acusando a Israel de haber causado estas explosiones mortíferas en el Líbano, el ejército israelí haya respondido con este ataque que califica de selectivo, matando a comandantes de Hezbollah? Bueno, yo pienso que hay que mirar ahorita tres factores clave. El primero es el factor psicológico. Líbano queda muy golpeado. Y además Hezbollah también queda muy golpeado. La sociedad civil no se esperaba este ataque. También es algo que tiene que revisar la comunidad internacional porque fue un ataque a civiles en el que Israel nunca pudo medir como el impacto sobre niños, sobre personas que no podían estar necesariamente vinculadas a Hezbollah. Y que ahorita tienen miedo de que cualquier dispositivo que esté cerca pueda explotarles, ¿sí? Ni siquiera sabemos el detalle de en qué parte de la cadena de producción de estos dispositivos fue que se pudo instalar este complejo químico para que hiciera explosión. Ahora, en la red de comunicaciones de Hezbollah está muy golpeada, todos están desconfiando entre sí, porque hace algunos meses los líderes de Hezbollah advirtieron de que sus teléfonos inteligentes podrían ser interceptados por la inteligencia de Israel, y por eso se devolvieron el tiempo a usar estos walkie-talkies, estos dispositivos que para nosotros ya es como muy raro verlos en la vida común.
Y ahorita que saben que esos dispositivos también pueden ser usados en su contra, pues la comunicación es muy tensa. Muchas infiltraciones que ha hecho la inteligencia de Israel a los cuerpos de Hezbollah han permitido ataques contra sus líderes. Entonces hay una desconfianza tenaz dentro de este grupo. Ahora, también hay que revisar el factor económico. Líbano no está preparado para una guerra. Irán también tiene una crisis económica severa que va a hacer que, como principal aliado de Hezbollah, se lo piense 2 veces antes de entrar en un conflicto directo con Israel. Y por eso Israel, yo creo que aprovechó este momento de crisis en el que esos 2 componentes, tanto el psicológico como el económico, están en su peor momento en la parte de Líbano para lanzar este nuevo ataque. Precisamente, Camilo, quisiera ya volver a interpelar a Ethel Bonet para que nos explique si se percibe efectivamente así la situación dentro del Líbano, y es que Hezbollah no tenga ahora las capacidades militares ni económicas para entrar en una guerra contra Israel de la magnitud de lo que sucedió en 2006. Por un lado, evidentemente, la crisis económica pues, es algo que ha golpeado, ¿no?, a todos los libaneses, y también pues, ha golpeado evidentemente a los milicianos de Hezbollah, pero claro, quien está realmente pues, pagando, ¿no?, y entrenando a Hezbollah pues, sigue siendo Irán, que ahora mismo pues, también está en una situación económica pues, bastante dura. Sobre todo lo que hay que tener en cuenta que son más de 100.000, ¿no?, los combatientes que tiene Hezbollah, por lo que aunque haya sido un golpe duro, en este caso ha sido más ese efecto sorpresa, ¿no?, más que vaya de alguna manera pues, a influenciar, ¿no?, en su capacidad militar, porque hoy se ha mostrado, o sea, hoy han lanzado 200 cohetes contra el norte de Israel, por lo que siguen teniendo esa capacidad militar. Evidentemente la parte pues, más complicada, ¿no?, es la parte de que han perdido pues, bastante moral, ¿no?, y ahora mismo pues, están como totalmente expuestos, porque no solamente ha sido pues, esta operación, ¿no?, de inteligencia para sabotear pues, lo que son todas las redes de comunicación de Hezbollah, sino que también ha pasado pues, que en Dahie, ¿no?, en los suburbios de Beirut, este alto comandante, que precisamente había salido del hospital porque también había sido uno de los heridos con el dispositivo electrónico, pues supieran dónde iba a estar y entonces atacaran, ¿no? Entonces, otra de las razones también que hay un poco de paranoia, ¿no?, por parte de ellos es incluso con la prensa internacional. O sea, desde hace unos días nos está bloqueando el acceso pues, a Dahie, e incluso ayer, cuando se celebró pues, el discurso de Hassan Nasrallah, no permitieron a la prensa internacional. Entonces, en ese sentido, pues sí que ahora mismo están pues, con bastante miedo, ¿no?, de que estén perdiendo pues, todo el tema de seguridad. Ethel, te pido que no te vayas para pedirte una última conclusión antes de que cerremos este tema, pero me gustaría ahora sí saludar a Marta y a Alejandro, que nos acompañan también en este programa, como los hemos presentado al principio. Marta, empiezo por usted preguntándole ¿cómo se explica que Hassan Nasrallah ayer admitiera precisamente ese daño que les infligió ese ataque que atribuyen a la inteligencia israelí? ¿Cómo se explica esa transparencia, por decirlo de algún modo? Y la verdad es que Buenas tardes, de aquí desde Asunción, Paraguay, bueno, la verdad es que es una cuestión muy preocupante porque en Paraguay hay una gran población libanesa y al mismo tiempo hace 3 días se reabrió la embajada de Israel en Paraguay luego de 6 años, y entonces estamos también expectantes y sí, también nos sorprende, digamos, ese nivel, entre comillas, de transparencia que hay ante este ataque de esta operación Viper o Pager. Y la reflexión que hay a nivel general aquí es que acompaña un poco los dichos del titular de la ONU, que preocupa un poco el uso de objetos civiles de objetivos de guerra. Alejandro, le pregunto a usted cómo cree que este anuncio expresado por, como decíamos, el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, de que el centro de gravedad, en sus palabras, de la guerra se trasladaba del sur de Israel, entendemos de la franja de Gaza, al norte, a esta frontera con el Líbano. ¿Cómo
influye este cambio de objetivos a lo que pase con esa ofensiva israelí contra la Franja de Gaza? ¿Aleja este nuevo escenario la posibilidad del alto el fuego en el enclave? Bueno, yo creo que Israel no está pasando a nivel internacional por su mejor momento, y aquí hay que ser muy prudente. Hay varias hipótesis encima de la mesa. Yo creo que el eje de la guerra se ha desplazado claramente hacia el Líbano y ahora toca esperar. Pero si hay una hipótesis que poco a poco va cobrando fuerza, en mi opinión, puede ser que Israel esté buscando un ataque tanto de Irán como de Hezbollah para así justificar la intervención de Estados Unidos y de Europa en el Líbano y extender lo que sería el conflicto al resto de la región. Insisto, toca prudencia y hay que poner las hipótesis encima de la mesa, pero quizás Israel esté buscando un conflicto a gran escala en la región. Por otro lado, el genocidio sigue en Gaza y el genocidio sigue en Palestina. La guerra iniciada por Netanyahu ya ha asesinado a más de 40.000 palestinos, siendo niños la mayoría y mujeres. Y hay que tener en cuenta eso de que Israel es un estado terrorista y asesino, y sin ese contexto no se puede entender lo que está pasando actualmente. En referencia a lo que estaba comentando Alejandro, luego vamos a volver al tema de Gaza, pero Camilo, te pregunto si los aliados occidentales de Israel, que han defendido reiteradamente que tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamás del 7 de octubre, ahora se posicionarían nuevamente del lado israelí si eventualmente Líbano respondiera a las agresiones de Israel en defensa propia, por decirlo de algún modo, respondiendo a ese ataque de los Vipers que, como decíamos, atribuye Hezbollah a la inteligencia israelí. Bueno, hasta ahora la retórica ha sido muy clara de los países aliados de Israel, pero yo creo que el primer ministro Benjamin Netanyahu en este momento se siente muy envalentonado de tomar acciones de este tipo, porque sabe y reconoce que los aliados principales que tiene en este momento tienen sus propios problemas. Estados Unidos está a menos de 50 días de celebrar sus elecciones presidenciales y sabe también que este es un asunto muy importante allá, y al gobierno actual, a la administración de Biden, tanto a la campaña de Harris, no le conviene ausentarse un poco de esa alianza que tiene con Israel. Entonces, por eso en este momento está decidido a elevar el tono de la guerra. Si entraría o no Estados Unidos en este momento a participar de un conflicto regional, yo creo que no cuenta en este momento con el poder legislativo como la fuerza legislativa para esto. En el Congreso se entiende que este es un tema electoral, de campaña también, y por eso también tratan de mantener cierta distancia con favorecer a Israel en cualquier acción militar. Volveremos al tema de Estados Unidos. Etel, te traslado la pregunta. Hezbollah ha defendido desde el mismo 8 de octubre que lanzaba ataques contra Israel, en cierto modo, para dividir las fuerzas del ejército israelí y desviarlas de esa ofensiva contra la Franja de Gaza. No sé si la situación ya ha llegado a este objetivo de Hezbollah y, en tu parecer, ¿en qué dejaría este panorama la situación en el enclave palestino? No, o sea, sigue siendo el objetivo de Hezbollah. Precisamente ayer Hassan Nasrallah, cuando se dirigió directamente a Benjamín Netanyahu, le dijo que sí, que deseaba, ¿no?, que todos los desplazados, los más de 60.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares en el norte de Israel, querían regresar sanos y salvos al norte de Israel. El único camino era precisamente el aceptar el acuerdo de alto el fuego en Gaza. O sea, Hezbollah sigue, igual que en este caso Irán y los hutíes, su objetivo principal es ayudar a la Franja de Gaza para que de alguna manera pues se termine esa intervención militar en la Franja de Gaza. Evidentemente ahora pues también ellos tienen sus propios problemas, porque claro, después de haber asesinado, ¿no?, pues a otro alto comandante como ha ocurrido esta tarde, se va a desviar un poco más la atención y se van a centrar más pues en los objetivos que ellos quieran para hacer daño a Israel sin
que sea pues, la búsqueda, ¿no?, de esa división, ¿no?, del ejército israelí, como era al principio, para que tuvieran menos presión en la Franja de Gaza y entonces se desviara al norte. Ahora mismo pues, las tropas israelíes están subiendo bastante, han habido pues, equipos de paracaidistas y también comandos que están reforzando, ¿no?, lo que es la frontera norte. Y nadie lo sabe, o sea, es una situación ahora mismo pues muy complicada de que, insisto, o sea, incluso algo que no habíamos hablado hasta el momento, ¿no? O sea, también se estaba hablando porque no hay todavía una investigación oficial y son todo pues teorías lo que se están diciendo, ¿no? Es que las explosiones de estos 2 días fueron anticipadas precisamente porque Hezbollah ya se dio cuenta, ¿no?, que tenían algunos problemas estos dispositivos y algunos empezaron a dejar de usarlos y tuvieron que hacerla en ese momento antes de que Hezbollah pues, descubriera, ¿no? Entonces estaba preparada, o sea, la idea es que estaba preparada para después de las elecciones de Estados Unidos. Y ahora mismo pues, Benjamín Netanyahu se ha encontrado pues con otro problema porque, claro, evidentemente Estados Unidos ahora mismo, si entrara en una guerra abierta con Hezbollah y evidentemente Irán pues apoyaría, igual que los otros grupos de la resistencia, probablemente no habría ese apoyo, ¿no?, tan directo de Estados Unidos por su propia situación. Y Etel, ya vamos a dejar este tema, pero solo para que quede claro, para terminar, si efectivamente esta guerra escalara a una guerra abierta con una invasión terrestre incluida, el ejército libanés ¿apoyaría militar o económicamente el bando de Hezbollah? Es una pregunta bastante interesante, ¿no?, porque realmente el ejército libanés, su función, que estaban esperando desde 2006, ¿no?, cuando fue la declaración, la resolución, quiero decir, 1701, se esperaba que el sur del Líbano fuera, las milicias de Hezbollah pues se marcharan del sur del Líbano y entonces fuera el ejército libanés el que estuviera físicamente allí, al igual que están las fuerzas de los cascos azules. La verdad es que hasta el momento la presencia del ejército libanés es muy limitada. También en sí el ejército libanés pues está pasando por esa crisis económica, cobrando un sueldo pues de 100 o 200 dólares al mes, donde pues no tienen tampoco esa moral, ¿no?, de meterse en una guerra. Y también en muchas ocasiones, pues incluso el propio gobierno, o sea, hay políticos que dicen que la reconstrucción del sur del Líbano la tiene que hacer Hezbollah. Es decir, el gobierno libanés y el ejército libanés no está metido en esta guerra, y si hubiera una invasión en el sur del Líbano, su papel pues sería a lo mejor limitado, como también lo fue en 2006. El ejército libanés no estuvo, ¿no?, en ningún momento ayudando a Hezbollah cuando fue la invasión en ese tiempo. Entonces, ahora mismo seguramente pues también dejarían a Hezbollah que fuera pues la primera fuerza, y más que atacar sería más una defensa. Etel, pues muchísimas gracias por esta clarificación. Iremos siguiendo contigo la evolución en el Líbano y en general en Medio Oriente. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Alejandro precisamente comentaba cómo la implicación que podría tener Estados Unidos en el desarrollo de la situación en Medio Oriente. Sin embargo, como bien comentaban también, ahora mismo Estados Unidos está plenamente inmerso en este ambiente preelectoral. Faltan menos de 50 días para las elecciones de noviembre, unas elecciones muy reñidas en que incluso los estados péndulo están digamos, muy poco decantados entre un candidato u otro. Si alguno adelanta al otro en ciertos estados, esta diferencia coincide prácticamente con el margen de error que reconocen las encuestas. Entonces, para introducirnos en el análisis de este panorama estadounidense, les pregunto qué importancia creen que tiene la política internacional en esta campaña, Alejandro. Bueno, creo que Netanyahu es favorable a Donald Trump, pero no hay que olvidar que la administración de Biden, los demócratas, han permitido también y han sido cómplices de todo el escenario de terror y de apartheid y de genocidio que ha hecho Israel. Este verano, la administración Biden vendió 20.000 millones de euros en armas, incluidos 50 aviones F-15 a Israel.
Es cierto que es más favorable a Donald Trump, pero eso no quita para que los demócratas no cambien lo sustancial respecto a la política que se lleva aplicando con la administración de Netanyahu. A nivel de Estados Unidos es cierto que está muy reñido todo y las encuestas auguran un empate técnico, pero falta ver cómo evoluciona todo esto. Camilo, le pregunto, en estos estados péndulo donde ambos candidatos se centran para ganar las elecciones, ¿qué importancia hay que darle en la campaña a los dos grandes temas ahora mismo de la agenda internacional estadounidense, que es la guerra en Ucrania y Medio Oriente, y esta pues, ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, tensión con Líbano? Bueno, tenemos que empezar a dividir cada tema y la importancia que estos tienen en diferentes estados. Por ejemplo, para Michigan, la guerra en Gaza es muy importante. Y aquí hay un efecto clave que se vio en las primarias y fue una especie de amenaza que hubo de los votantes demócratas hacia el partido como tal, de tomar acciones puntuales sobre Israel y frenar su intervención en Gaza. En las primarias, unos 100.000 votantes votaron no en contra de Joe Biden, no a favor de otro candidato, pero votaron en blanco, que fue una especie de señal de advertencia de decirles, miren, si en noviembre la situación no cambia, nosotros no vamos a votar por el partido, ¿sí? Ahora, están ellos también, los votantes, viéndose amenazados entre el regreso de Trump y la continuidad de los demócratas en el poder. No creo que tampoco se quieran arriesgar a favorecer a alguien que pues, seguramente va a ser un aliado mucho más importante de Netanyahu. Pero teniendo en cuenta que las elecciones de 2020 se decidieron por menos de 30.000 votos repartidos, el 0,03% repartidos en 5 estados, y que las elecciones de 2016 lo hicieron por 72.000 votos nada más, cada voto cuenta en este momento. Entonces, si bien a nivel nacional la política exterior no va a ser un tema de máxima importancia para el votante, lo que nos debe interesar a nosotros es mirar en cada estado qué medidor se da para estos temas. ¿Y qué hay, por ejemplo, Camilo, de la guerra en Ucrania? Porque este sábado pasado, en este presunto segundo intento de asesinato contra Donald Trump, el detenido y sospechoso de la agresión había dado varias declaraciones a la prensa explicando su rol como reclutando combatientes para ir a luchar en Ucrania contra Rusia. No sé si se trata de un caso aislado o esta guerra tiene realmente relevancia entre los ciudadanos estadounidenses. Bueno, sobre ese caso puntual, yo siento que hay que girar el debate más allá de estas amenazas que han ocurrido contra el candidato Trump. ¿Por qué? Porque históricamente Estados Unidos ha tenido un problema de violencia política que de décadas para acá ya no es violencia política, sino violencia partidista. Pero no podemos olvidar que desde 1900, los 21 presidentes que hemos tenido, 8 de ellos han sufrido un ataque con armas y 2 han muerto, por ejemplo. Siento que de un tiempo para acá, claramente, si bien el efecto Trump ha profundizado esta violencia partidista, tenemos que remontarnos a ejemplos, por ejemplo, 2009, 2011, en los que empezó a surgir el Tea Party, esta facción un poco más extremista en el lado republicano, que hubo ataques contra la congresista Giffords, por ejemplo, de Arizona, esposa del senador Mark Kelly de Arizona también, y ella sufrió un ataque con armas por parte de un ciudadano al que no le gustó una respuesta que le dio 4 años antes. Esto nos habla de dos condiciones, claro. El nivel de intolerancia política que hay en Estados Unidos y la circulación de armas que agrega un componente explosivo a que en cualquier momento pues, veamos un escenario parecido al que vimos el 6 de enero de 2021 cuando muchas personas armadas intentaron tomarse el Capitolio. Ahora también hay denuncias de secuestro, complots de secuestro contra gobernadores, asesinatos de familiares de jueces federales, que si bien el componente de Trump es el más alarmante en este momento, una amenaza contra un candidato presidencial, claro, no podemos obviar el resto de violencia política que hay en el país en este momento. Por supuesto, pero centrándonos bien en el candidato presidencial en este momento, le pregunto, Marta, ¿cómo cree que Donald Trump ha capitalizado, si lo ha hecho en términos de campaña, este reciente incidente? Y generalmente tiene un impacto más bien en los que ya tienen su decisión de voto, le genera el efecto del
del superhéroe y la víctima juntos, y es básicamente, sin entrar en detalles con respecto a las investigaciones y todo, es un golpe de efecto bastante fuerte, el cual Harris tiene que saber capitalizar, porque si tenemos en cuenta lo que fue el último debate y de la forma en que Harris había encarado el tema, pareciera ser que estos ataques son inclusive hasta cronometrados, ¿verdad? Pero eso entra dentro del campo de las especulaciones. Ahora bien, respecto al tema de cómo la crisis de la que estábamos hablando en Israel y los ataques, lo que se ve un poco es una indefinición, sobre todo de parte de Harris, con respecto a asumir una postura, y eso puede generar también una decisión de los indecisos con respecto al impacto que tienen las crisis internacionales sobre las elecciones, que pueden volcar hacia Trump los votos. Alejandro, ¿usted también lo ve así, de que hay un sector del votante demócrata, este mismo que, tal y como nos comentaba Camilo, en Michigan castigaban a la administración Biden, que esperaba un posicionamiento más claro por parte de Kamala Harris respecto a cómo ejecutaría esta promesa que repite, que es que se necesita un alto el fuego en Gaza? Sinceramente, creo que Kamala Harris no va a defender un alto el fuego con las consecuencias internacionales que ello conlleva. A nivel teórico queda muy bien, pero si Kamala Harris llega al poder, como mucho, seguirá la línea de Biden. Y además es que lo ha dicho ella, que iba a seguir la línea armamentística de Biden. Respecto al atentado, hay que tener en cuenta que el atentado de Donald Trump, que se produjo el 13 de julio, se produjo en un momento de crisis del Partido Demócrata, con un Biden muy desacreditado y en crisis. Y el atentado que se produce ahora justo se produce después del debate en el que Kamala Harris ya le sacaba 5 puntos de ventaja. Creo que si afecta algo el atentado de Biden, o sea, el atentado de Trump, afectó mucho más el anterior que el actual. El actual no parece que vaya a incidir gravemente y relevantemente a favor de Donald Trump. Camilo, ¿coincides? Sí, por supuesto. Y agregando a ese hecho de la capitalización que ha tenido Trump con estos ataques violentos en su contra, es una estrategia que no le va a funcionar, porque desde que lo condenaron a él en Manhattan por este caso de fraude comercial, hemos visto su estrategia, que ha sido la misma desde 2020, de que es un perseguido político. Pero esta estrategia es efectiva con los votos que ya tiene a favor. Lo que vimos después del debate fue mucha gente del grupo de indecisos que no vio propuestas claras por parte del candidato republicano. Entonces, si él va a continuar copiando esta estrategia de ser el perseguido político, de que hay una cacería de brujas en su contra, pues está perdiendo completamente el foco de lo que necesita hacer, que es llegarle con propuestas claras a ese grupo de indecisos. Al resto ya los tiene por contados. Y rápidamente, ¿Kamala Harris sí tiene propuestas claras para estos indecisos? Tiene un poco más de propuestas claras. El problema con ella es que va a necesitar la ayuda del Congreso y no la tiene. ¿Sí? Ya son propuestas un poco más ambiciosas, ¿sí? Que ya podemos hablar de, bueno, ¿qué necesitaría Kamala para ejecutar sus propuestas? No lo tiene, no lo va a tener tampoco, a menos de que algo cambie abismalmente en las encuestas. Pero lo llamativo con ella también es que se ha hecho mucho más hacia el centro que el mismo presidente Biden, ¿sí? No, uno podría decir que Biden está más hacia la izquierda en este momento que Kamala Harris. Ella ha reducido un poco su retórica frente a conceptos de economía, de migración, y la vemos un poco más tratando de conquistar ese voto de los indecisos. Ahora, ellos deberían tener en cuenta que sus propuestas son un poco difíciles de ejecutar. Y por primera vez en más de 20 años, el principal sindicato de transportistas de Estados Unidos, Teamsters, no ofreció su apoyo oficial al candidato demócrata como venía haciendo, sino que dijo que no se decantaba oficialmente por ninguno de los dos candidatos, ¿no? Viendo así como Kamala Harris precisamente no hereda este legado
pro sindicatos que se atribuía a Joe Biden. Nos quedamos sin tiempo en este programa, pero para terminar les quiero pedir en 2 palabras a qué tema, no necesariamente tiene que ser de los que hemos estado comentando hoy, van a hacer seguimiento en los próximos días. Marta. Nosotros básicamente lo que es la instalación de la Embajada de Israel y su impacto a nivel internacional, tanto político como económico. Por supuesto. Alejandro. A cómo evoluciona tanto la estrategia de Israel como la de Hezbollah e Irán y a ver si sacamos algo más claro. Camilo. Venezuela y sus tensiones con el gobierno español, que vemos que cada vez están creciendo mucho más. Por supuesto, todos temas que seguiremos también aquí en France 24. Les agradezco, como siempre, la participación a los 3, a ustedes, su confianza y su atención, y el agradecimiento antes de terminar, como siempre, es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible este y todos los programas de France 24. Sigan con nosotros y que ya regresamos. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, con Natalia Cabrera, en France 24 y france24.com. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones.